Hola a todos y bienvenidos a Actualidad y Bolsa. Esta semana vamos a hablar de las compañías petroleras. Vamos a tratar varios temas, así que por favor prestar atención. El primer tema que vamos a tratar es cuáles son los segmentos tradicionales que existen en las compañías petroleras. El segundo tema que vamos a tratar es cómo se clasifican las empresas petroleras ahora mismo en el mercado. Y el tercer tema que vamos a tratar es el análisis de Repsol, porque nos lo ha pedido un seguidor y porque Amancio Ortega anunció hace muy poco que iba a invertir 250 millones en Repsol. Empezamos entonces por el primer tema. ¿Cuáles son los segmentos tradicionales de una compañía petrolera? Pues son dos, el upstream y el downstream. El upstream es todo lo que tiene que ver con la exploración y producción de petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Este segmento gana dinero buscando petróleo, encontrándolo y sacándolo de la tierra. Esto es lo que veis siempre cuando dicen que una compañía produce tantos barriles de petróleo al día. La parte del downstream es todo lo que tiene que ver con el refino y la comercialización de petróleo. El barril de petróleo en sí no sirve para nada. Lo que sirve son los derivados del petróleo, que son el queroseno, que se utiliza para los aviones, el fuel, que se utiliza para los barcos, la gasolina, que se utiliza para los coches, el diésel, que se utiliza para coches y camiones, y luego también un montonazo de derivados que se utilizan para plásticos, cosméticos, etcétera. Esa es la parte del downstream. Añadir también que el downstream incluye la comercialización. Si vais a la gasolinera y compráis ahí gasolina, pues todo eso también se encuentra dentro del downstream. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que el upstream, el segmento de exploración y producción, va a ir muy bien si el precio del barril de petróleo sube y va a ir muy mal si el precio del barril de petróleo baja. El downstream, sin embargo, no va a tener que ver, no tiene tanto que ver con el precio del petróleo, tiene que ver con el uso de los derivados del petróleo. A lo mejor el precio del petróleo está súper bajo, a $30, pero la gente tiene que conducir, tiene que coger aviones, tiene que coger barcos, tiene que consumir plásticos, de tal forma que el sector, en la parte del segmento de downstream, suele ser mucho más estable y, como ya hemos dicho, no tiene tanto que ver con el precio del petróleo. Si alguna vez, y esto ya para acabar la parte de los segmentos del petróleo, si alguna vez oís que una petrolera es una petrolera integrada, esto significa que incluye tanto la parte del upstream como la parte del downstream. Es decir, tiene los dos segmentos. Pasamos ahora al segundo tema. ¿Cómo se clasifican las empresas petroleras hoy en día? Pues hay tres tipos de empresas petroleras. Están los hardcore que todavía piensan que el petróleo va a ser el futuro y que por tanto hay que seguir invirtiendo, hay que seguir consumiéndolo, etcétera. Estos son empresas como ExxonMobil y la característica principal es que invierten muchísimo en la parte del upstream, exploración y producción de petróleo. Y luego tenemos otro tipo de empresas que son como Royal Dutch Shell, que estas empresas lo que intentan es invertir al mismo tiempo en petróleo y en renovables. A estas empresas les está yendo bastante mal en el mercado porque los accionistas les penalizan, por un lado, porque no invierten lo suficiente en la parte del upstream y por otra parte, porque no invierten lo suficiente en la parte de renovables. De ahí que estas acciones hoy en día no valen casi nada, porque los accionistas dentro de la compañía están peleados entre ellos. Y luego hay un tercer grupo de empresas, que aquí podríamos incluir a Repsol, que son empresas que ya dan por hecho que dentro de a lo mejor 30, 40 años el petróleo no va a valer nada y que por tanto tienen que recentrar todo su negocio en la parte de renovables. Estas empresas son muy volátiles en el mercado porque si invierten en proyectos renovables, el mercado lo recibe muy bien, pero si no están invirtiendo lo suficiente y el plan estratégico que tienen no se va cumpliendo, las compañías pierden, los accionistas pierden esperanza en estas compañías. En el caso de Repsol, y aquí ya podemos saltar al tercer tema del vídeo, a nosotros nos parece una compañía que está haciendo muy bien los deberes. Desde hace un par de años ya dijo que no iba a invertir nada en el sector del upstream el sector del upstream y lo iba a dedicar todo para invertir en renovables. El management de la compañía entiende que esto va a ser
un proceso bastante largo y que por tanto los accionistas que estén dispuestos a esperar recibirán el fruto de todas esas inversiones dentro de unos 5 o 10 años. A nosotros nos parece un horizonte temporal bastante apropiado para Repsol. Y además, la compañía está cumpliendo todos sus objetivos y de hecho ya ha anunciado que para 2050 quiere ser una compañía cero emisiones, que significa casi no tener casi nada en el negocio petrolero y tenerlo todo en el downstream o en renovables. Y de aquí está la importancia de Amancio Ortega. Amancio Ortega, que es una persona que en general es bastante conservadora y solo invierte en proyectos que puedan dar beneficios entre 5 y 10 años, ha elegido a Repsol para empezar un proyecto renovable. Es decir, Amancio Ortega no ha ido al mercado y se ha comprado 250 millones de Repsol, sino que lo que ha hecho es colaborar en un proyecto de renovables que Repsol quería empezar. Esta es muy buena señal. Primero porque Repsol está dispuesto a salir al mercado a buscar a gente que quiera colaborar en sus proyectos renovables. Esto va a permitir que la compañía adelante todo su plan estratégico. Si lo tiene que hacer todo con sus propios fondos o pidiendo deuda, va a ser mucho más complicado porque va a tener que manejar pues que no se endeude mucho, que el accionista también reciba su retorno, etcétera. Sin embargo, si es capaz de encontrar a gente que está dispuesta a invertir con ellos a 50% o 49, 51%, como ha sido en este caso, esa es muy buena señal. Pasamos ahora ya a qué nos parece Repsol. Como ya hemos dicho, Repsol nos parece una compañía en transición. Por eso, mirar sus cuentas no tiene mucho sentido, sobre todo si veis la cuenta de pérdidas y ganancias. La cuenta de pérdidas y ganancias, acordaros que son apuntes contables, no es metálico, no es cash. De tal forma que si veis los últimos 5 años o 6, 7 años, lo que veréis es que Repsol ha perdido mucho dinero. Y esto es un poco una mentira, porque es verdad que ha perdido dinero, pero ha perdido dinero porque lo que el management de la compañía ha hecho ha sido reducir el valor de todos sus activos. Y de forma contable esto lo tienes que considerar como si hubieses perdido dinero, pero no es así. De hecho, si os vais a la parte de los flujos de caja, que yo creo que es aquí donde está el secreto, veréis que Repsol es una compañía muy estable. Es capaz de generar mucho metálico en la parte del downstream y la parte del upstream, pues hay unos años que le va bien y otros años que le va mal y pues bueno, los años que le va bien pues contribuye mucho y los años que le va mal pues no contribuye tanto. Pero como ya hemos dicho, la compañía quiere dejar todo el negocio de upstream y dedicarse solo al downstream y renovables. El flujo de caja de Repsol es relativamente estable. Además, es una compañía que es capaz de, con toda la caja, con todo el flujo de caja que genera, reinvertirlo en proyectos, como ya hemos dicho, renovables y con bastante futuro. Esta es muy buena señal porque después de haber hecho esas inversiones, que son inversiones muy buenas, también puede pagar dividendos. Repsol es una compañía que si el accionista quiere esperar, pues la verá subir poco a poco, muy poco a poco probablemente, pero mientras tanto le va a dar un buen dividendo. Repsol paga entre un 5 o 7% de rentabilidad sobre dividendo porque la acción está bastante barata. Y además lo paga en metálico. Esto es muy importante porque antes lo pagaba, bueno, daba la opción al accionista de acciones o metálico y mucha gente cogía acciones porque es verdad que la compañía estaba muy barata y ahora han dicho que no, que todo lo van a pagar en metálico. Importante decir también que incluso cuando la compañía pagaba el dividendo en acciones, luego recompraba acciones en el mercado para que el número de acciones en circulación no se diluyera masivamente, como es el caso de Telefónica. De ahí que nosotros pensemos que Repsol es una buena compañía para tener en cartera, pero es una compañía que hay que tomársela como una inversión a, sinceramente, 7 o 10 años y estar allí aguantando y recibiendo el dividendo poco a poco. Si nos empezamos a obsesionar con que la acción no sube o que algunos meses baja, etcétera, la gente lo va a pasar muy mal, porque esta es una compañía en auténtica transición y como está en transición, pues el accionista va a tener que esperar bastante tiempo en recibir
todos esos beneficios. Hasta aquí el vídeo esta semana, espero que os haya gustado, dejadnos un comentario y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.